la tierra, como vampiro enviado, tu cadáver de la tumba será arrancado. Luego, lívido, vagarás por el que fuera tu hogar, y la sangre de todos los tuyos has de chupar. Allí, de tu hija, hermana y esposa, a medianoche, la fuente de la vida secarás. Aunque abomines del banquete, debes forzosamente nutrir tu lívido cadáver viviente. Tus víctimas, antes de expirar, en el demonio a su señor verán, maldiciéndote, maldiciéndose, tus flores marchitándose en el tallo. Pero una que por tu crimen debe caer, la más joven entre todas, la más amada, llamándote padre, te bendecirá. Esta palabra envolverá en llamas tu corazón. Pero concluir debes tu trabajo y observar en sus mejillas el último color, de sus ojos el último destello, y su postrera y vidriosa mirada debes ver helarse sobre el azul sin vida. Con impías manos desharás luego las trenzas de su dorado cabello, que fueron en vida bucles por ti acariciados y con promesas de tierno amor despeinados. Pero ahora tú lo arrebatas, monumento a tu agonía. Con tu propia y mejor sangre chorrearán tus rechinantes dientes y macilentos labios. Luego a tu lóbrega tumba caminarás. Ve, y con demonios y espíritus delira, hasta que de horror estremecidos huyan de un espectro más abominable que ellos. En el año de 1700... habiendo decidido desde hacía algún tiempo un viaje por tierras hasta entonces no muy frecuentadas por viajeros, partí acompañado de un amigo a quien me referiré con el nombre de Augustus Darvel. Augustus Darvel. ¿No tiene usted frío? Pues, la verdad... Sí, lo tiene. Pronto habrá un buen fuego. Aquí junto a la chimenea estaremos bien. ¿Le decía? Que su amigo... Ah, ya. Augustus Darvel. Era unos pocos años mayor que yo. Poseía una considerable fortuna y era de una rancia familia. Ventajas que, sí, una extraordinaria capacidad, extraordinaria, le vedaba tener tanto en poco como estimar en demasía. Ciertos aspectos peculiares de su vida privada, lo habían convertido para mí en objeto de atención. ¿De interés? Sí, de interés, e incluso de respeto. Algo que ni la reserva en sus maneras ni eventuales muestras de inquietud, a veces muy cercanas a la enajenación, podían extinguir. Yo era un joven en la vida. La vida realmente había comenzado para mí hacía poco. Pero mi intimidad con él databa de fecha reciente. Habíamos sido educados en los mismos colegios, en la misma universidad. Pero su paso tanto por unos como por otros centros había precedido al mío. Había sido instruido en profundidad en lo que se llama el mundo, donde yo todavía estaba iniciándome. ¿Un cigarro? Oh, no, gracias. Sabía ya mucho del mundo. Y yo, entre tanto, había oído mucho de su vida, tanto pasada como presente. Y aunque en mis informes había muchas e irreconciliables contradicciones, todavía podía colegir del conjunto que Augustus Darvel era un hombre de orden poco común. Seguía siendo notable,
por mucho que hiciera por no hacerse notar. Había consecuentemente cultivado su trato y me había esforzado por obtener su amistad, pero esto último parecía inalcanzable. Sí, pero ¿por qué? Cualesquiera afectos que pudiese haber poseído semejaban ahora haberse extinguido y otros concentrado. Cuán agudos eran estos sentimientos, tuve oportunidad sobrada de comprobarlo porque, controlándolos, no conseguía disimularlos del todo. Si bien, cierto, tenía la facultad de darle a la pasión la apariencia de otra, de tal forma que era difícil definir la naturaleza de lo que trabajaba en su interior. La expresión de sus rasgos cambiaba tan deprisa, aunque levemente, que era inútil tratar de rastrearla hasta su fuente, que era víctima de un incurable desasosiego. Pero el que éste se debiera a la ambición, el amor, el remordimiento, a la aflicción, a todos ellos, o tan solo a un temperamento mórbido inclinado al malestar, eso no pude descubrirlo. Se daban circunstancias que podían haber justificado la aplicación de cualquiera de estas causas, pero como ya le he dicho, eran tan contradictorias y las contradecía de tal modo que a ninguna se le podía imputar con precisión. Allí donde se da un misterio, suele suponerse que el mal también ha de estar presente. Algo que en Darvel seguramente... Sí, no sé cómo era esto posible, pero en él concurría ciertamente el uno, si bien no podría determinar el alcance del otro, y me sentía de buena gana inclinado en lo que a él se refería a creer en su existencia. Mis avances eran recibidos con suficiente frialdad, pero yo era joven y difícil de desalentar, y al cabo triunfé en conseguir, hasta un cierto grado, ese trato cotidiano y esa moderada confianza en los asuntos ordinarios y las preocupaciones diarias, creada y cimentada por la similitud de afanes y la frecuencia del roce, a la que se llama familiaridad o amistad, según sean las ideas del que usa estas palabras para expresarlas. Avivaré el fuego. Así está mejor. Y el cigarro se me ha apagado. ¿De verdad que no quiere usted un cigarro? Oh, no. Muchas gracias. Bien, de acuerdo. Encenderé otro. El sabor de los cigarros cuando se apagan no me resulta agradable. Espero que este no se apague. Si se apaga, devolveré el resto. Los cigarros a un fumador como yo no se le pueden apagar. ¿Y bien? Me decía que su amigo... Ya. Darvel ya había viajado por muchas partes, por lo que acudí a él en demanda de información sobre cómo orientar el viaje que me proponía emprender. La verdad es que mi deseo secreto era persuadirlo para que me acompañara. Esta esperanza entraba dentro de lo probable, fundada en la sombría inquietud que había observado en él, a la que daba fuerza la vivacidad que semejaba experimentar en tales materias y su aparente indiferencia hacia todo lo que le rodeaba. Logró lo que se proponía. Comencé por insinuarle mi deseo, y después se lo dije claramente. Su respuesta, a pesar de que en parte la había esperado, me proporcionó el entero placer de la sorpresa. O sea, que aceptaba. Exacto. Por lo que, tras los arreglos de rigor, iniciamos nuestros viajes. Después de recorrer varios países del sur de Europa, nuestra atención se volvió hacia el este, de acuerdo con nuestra meta original. Fue internándonos a través de esas regiones cuando se produjo el incidente sobre el que tratará lo que tengo que contarle. Bien, usted dirá. ¿Una copa? Oh, sí, gracias, una copa sí. Le serviré. ¿Así? Oh, sí, está muy bien. A su salud. A la suya. Excelente. De la mejor cosecha. Sigamos con Darvel. Lo cierto es que la constitución de Darvel, que por su aspecto debía haber sido al principio de su vida más robusta de lo usual, había desde hacía algún tiempo cedido gradualmente sin la intervención de ninguna enfermedad. Extraño, qué extraño. ¿Cierto? No tosía,
No tenía fiebre y aún así se debilitaba cada día más. Sus hábitos eran atemperados. Ni rehusaba la fatiga ni se quejaba de ella, y se volvió más y más silencioso e insomne. Y al cabo, tan seriamente alterado que mi alarma creció en proporción al peligro que me parecía correr. Habíamos decidido al llegar a Esmirna el hacer una excursión a las ruinas de Éfeso y Sardis, pero me sentí en el deber de disuadirle de tal excursión dada su indisposición. Fue en vano. Parecía haber una opresión en su mente y una solemnidad en sus maneras que se avenía mal con su impaciencia por iniciar lo que yo consideraba como una mera expedición de placer, poco conforme a un hombre de salud quebrantada. Por lo que no me opuse más a su decisión. Y pocos días después partimos juntos, acompañados solo por un serullí y un genízaro. Habíamos hecho la mitad del camino a Éfeso, dejando tras nosotros los aledaños más fértiles de Esmirna, y nos adentrábamos en una ruta deshabitada y salvaje a través de marismas y desfiladeros que conducía a las escasas chozas que aún quedaban sobre las columnas rotas de Diana, los muros sin techo de la cristiandad expulsada y la en todo más reciente pero completa desolación de las mezquitas abandonadas. Fue cuando el súbito y rápido empeoramiento de mi compañero nos obligó a detenernos en un cementerio turco. Las lápidas aturbantadas del cementerio constituían la única indicación de que la vida humana hubiera alguna vez sido habitual en aquel territorio salvaje. El único caravanserai que habíamos visto lo habíamos dejado atrás hacía ya unas horas. No había vestigios de ciudad, ni aun de caserío a la vista, ni esperanza de ello. Aquella ciudad de los muertos parecía el único refugio posible para mi infortunado amigo, de quien se diría estaba en trance de convertirse en el último de sus habitantes. Tan mal me pareció que se encontraba. En tal situación, busqué por los alrededores un sitio en el que pudiese reposar de manera conveniente. Contrariamente al aspecto habitual de los cementerios mahometanos, en aquel los cipreses eran escasos en número y estaban muy diseminados. Las lápidas, casi todas ellas caídas y estropeadas por los años. Sobre una de las más notables y bajo uno de los árboles más frondosos, Darvel se mantenía con gran dificultad en una postura semi-reclinada. Agua. ¿Agua? Dudo que se pueda encontrar, pero iré en su busca. Era cierto que yo abrigaba serias dudas respecto de la posibilidad de encontrar agua en tal lugar, pero estaba dispuesto a ir a buscarla, aunque no pude evitar un gesto de dubitativo abatimiento. No vayas, amigo. Deseo que te quedes, que vaya Suleimán. El genízaro fumaba tranquilamente a nuestro lado. Suleimán, trae agua. Darvel describió al genízaro el lugar en que encontraría agua con una gran minuciosidad. Es un pequeño pozo para camellos, a unos cientos de yardas a nuestra derecha. El genízaro obedeció. Y yo le dije a Darvel: ¿cómo lo sabe usted? Por nuestra posición. ¿Por nuestra posición? Sí, así es. Pero has debido darte cuenta que este emplazamiento estuvo en otro tiempo habitado. Sí, claro. Eso no hubiera podido suceder sin fuentes. Además, he estado aquí antes. ¿Ha estado aquí antes? ¿Cómo es que nunca me lo mencionó? ¿Y qué es lo que podía estar usted haciendo en un lugar en el que nadie permanecería un minuto más de lo imprescindible? No obtuve contestación a mis preguntas. Mientras tanto, Suleimán había regresado con el agua, dejando al serullí y los caballos en la fuente.
El aplacamiento de su sed pareció revivir a Darvel por un momento. Concebí esperanzas de que fuera capaz de continuar, o al menos de regresar, y se lo urgí. Debería intentarlo. Él siguió callado, pero parecía estar reuniendo todas sus energías en un esfuerzo por hablar. Y tras unos minutos dijo: Este es el final de mi viaje. El final de mi vida. No le tolero que diga. Escuche. He venido aquí para morir. ¿Qué? ¿Que ha venido usted aquí para morir? ¿En este cementerio abandonado? Sí, así es. Pero tengo que hacerle una petición, una orden. Tales serán mis últimas palabras. Las respetaréis. Sin duda. Pero os lo ruego, mantened mejores esperanzas. No tengo más esperanza, ni deseo que este. Decid. Ocultad mi muerte a todo ser humano. Espero que no haya ocasión para ello. Que se recupere usted y... Silencio. Ha de ser así. Deme su palabra. ¿Se la doy a usted? Júrelo por cuanto voy a decirle. Hataef Drahid. Sukaet Saida Brahine Halet. Seibru Hudma. No es necesario que jure. Cumpliré su exigencia. Dudar de mí es... No hay otro remedio. Debe usted jurar. Hice el juramento, lo cual pareció aliviarle. Se quitó de su dedo un anillo con un sello sobre el que había algunos caracteres arábigos y me lo mostró. En el 9º día del mes, justo al mediodía. ¿En el 9º día del mes? Justo al mediodía. Sí. En el mes que a usted le plazca, pero no se olvide, el día ha de ser ese. De acuerdo. ¿Y qué debo? Debe usted arrojar este anillo en las fuentes saladas que fluyen hacia la bahía de Leusis. Al día siguiente, a la misma hora, debe ir a las ruinas del templo de Ceres y aguardar allí 1 hora. ¿Para qué? Ya lo verá usted. O sea, en el 9º día del mes... El 9º. Este en el que nos encontramos es el 9º día del mes. Al observarle esto, su semblante cambió y guardó silencio. Según se sentaba, era evidente que cada vez más débil. Una cigüeña con una serpiente en el pico se posó en una lápida cercana. Sin devorar a su presa, pareció que nos miraba fijamente. No sé qué me impulsó a tratar de echarla, pero el intento resultó infructuoso. Describió algunos círculos en el aire y volvió exactamente al mismo sitio. Darvel la señaló con el dedo y sonrió. Bien. ¿Qué está bien? ¿Qué quiere usted decir? No importa. Debe usted enterrarme aquí esta tarde. Y exactamente donde está ahora posada la cigüeña. El resto de mis instrucciones ya las conoce. Procedió entonces a darme ciertas indicaciones sobre el modo en el que mejor podría ocultar su muerte. Cuando hubo terminado, exclamó: ¿Ve usted a la cigüeña? Ciertamente. ¿Y a la serpiente debatiéndose en su pico? Sí, veo a la serpiente. No hay nada raro en ello, es su presa natural. Lo extraño es que no la devore. Sonrió de una manera horrible y dijo desmayadamente: Aún no es la hora. Al tiempo la cigüeña se alejó volando. Mis ojos la siguieron un momento. Difícilmente pudo ser más de lo preciso para contar hasta 10. Pero sentí como si el peso de Darvel aumentara sobre mi hombro, y volviendo a mirarle la cara, me di cuenta de que había muerto. Darvel estaba turbado con la repentina certeza
que no podía interpretarse equivocadamente. Su rostro se volvió casi negro en pocos minutos. Hubiera atribuido un cambio tan rápido a un veneno de no ser porque sabía que no podían habérselo administrado sin que me diera cuenta. El día declinaba y el cuerpo se alteraba rápidamente. No quedaba sino cumplir sus deseos. Con la ayuda del atagán, de su espada curva, de una muy afilada y de mi propio sable, excavamos una tumba poco profunda en el lugar que Darvel había indicado. La tierra, que ya había recibido algún inquilino mahometano, cedía fácilmente. Cavamos tan profundamente como el tiempo nos lo permitía, y arrojando la tierra sobre lo que quedaba del ser tan singular que era Darvel, cortamos algunas briznas de la hierba más verde por la parte menos marchita del suelo en los alrededores y la depositamos sobre su sepulcro. Entre la estupefacción y el dolor no me quedaban lágrimas. ¿Y qué hizo usted? ¿Cumplió con la promesa? Es un misterio. ¿Un misterio? ¿Para usted? Sí, también para mí. Lo siento, pero no le comprendo. ¿Quiere decir que no sabe lo que usted mismo hizo a continuación? No, ahora lo sé. ¿O será que no me lo quiere decir? Oh, no, se equivoca. Perdone, pero ¿cómo comprenderá? Yo, al igual que quien para ocultar su verdadero nombre llamamos Augustus Darvel, yo soy un personaje. Solo un personaje de una obra que comenzó a escribir Lord Byron. Que comenzó, sí, pero que no acabó. Se quedó en lo que ya le he dicho. Entre la estupefacción y el dolor, no me quedaban lágrimas, ni una palabra más. Así que ni sé lo que pude haber hecho, ni lo que pudo ocurrir a continuación. Solo Byron lo sabría, si es que realmente lo sabía. Usted, amigo mío, no ha estado conversando con una persona de carne y hueso. Ha estado hablando con un personaje. Y el personaje no puede decirle más porque el autor no escribió más sobre él. ¿Sobre mí? ¿No existo? Salvo en su imaginación.